Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la Palabra de Dios. Quiero recordarle que durante todo ese trimestre hemos estado estudiando este tema muy importante que lleva por título Peregrinando por el desierto en la segunda parte. Y durante esta semana que ya comenzamos y estamos muy avanzados en el estudio, estamos analizando este tema también que es muy fascinante, que lleva por título Victoria sobre Sehón y Og. Y hemos visto cómo Dios se ha manifestado y cómo Dios ha actuado en el pueblo de Israel y cómo Dios también quiere actuar en tu vida y en mi vida. Muy bien. Así que ahora vamos a procurar que ese actuar sea práctico, recordando nuestro texto que hemos estado aprendiendo durante esta semana, el cual se encuentra en el libro de Salmos, Salmos capítulo 37. Y ahí leemos el verso número 5. Nos dice así: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Muy bien, con este pensamiento vamos a ir a Dios en oración. Aquí nos vamos a arrodillar. Si te es posible allá, arrodíllate conmigo. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora por darnos la vida, la salud. Queremos pedir su bendición. Queremos pedir que nos acompañe en esta mañana y acompañe a cada uno que nos está viendo y oyendo, y que a través de estos mensajes podamos tener confianza en Dios, podamos edificar nuestro carácter y podamos desarrollar las cualidades que necesitamos para subsistir en los días difíciles. Guárdenos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a ir a nuestro estudio para el día de hoy, que lleva por título Og, rey de Basán, es conquistado. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cuál fue el siguiente objetivo de los israelitas después de la victoria sobre Sehón? Describa la tierra y la gente de Basán. Vamos a tratar de analizar cuál fue el siguiente objetivo, qué es lo que pasó. Y vamos a describir cómo era la tierra a la cual ellos fueron y la cual iban a conquistar. Leamos lo que la palabra de Dios nos dice sobre este asunto. En el libro de Deuteronomio, capítulo 3, y ahí vamos a leer el verso 1, nos dice así: volvimos y subimos camino de Basán, y en Edrei salió a combatirnos Og, rey de Basán, con todo su ejército. Entonces, según el texto que vemos aquí en la palabra de Dios, fueron por camino de Basán. Muy bien. Y salieron a pelear contra ellos, el rey de Og. Ahora, veamos qué es lo que nos aclara la pluma inspirada sobre este asunto y veamos qué es lo que nos dice en relación a esto. Leamos en este material que se llama Patriarcas y Profetas, página 463, y nos dice así: henchidos de esperanza y ánimo, los ejércitos de Israel avanzaron con ardor y siguiendo hacia el norte. Pronto llegaron a una tierra que podían probar muy bien su sabor y su fe en muy bien su valor y su fe en Dios. Muy bien. Ellos siguieron avanzando y llegaron a una tierra donde ahora iban a ver si realmente confiaban en Dios completamente y si ellos realmente tenían el valor necesario para hacer aquello que tenían que hacer. Pero el párrafo no concluye allí. Leamos la siguiente parte. Mire cómo nos dice: ante ellos se extendía el reino de Basán, poderoso y muy poblado, lleno de ciudades de piedra que hasta hoy inspiran asombro al mundo. 60 ciudades, fortalecidas con alto muro, con puertas y barras, sin otras muchas ciudades sin muro. Muy bien. Así que estas ciudades eran ciudades fortificadas, eran unas ciudades grandes, tenían muro, puertas, y ahora se encontraban ahí, pero ellos estaban llenos de esperanza, llenos de ánimo, porque habían visto cómo Dios se había manifestado en sus luchas anteriores. Muy bien, pero vamos a nuestro siguiente apartado, nuestra siguiente pregunta. ¿Qué mensaje envió el Señor a Moisés en relación a Og y su ejército, y cuál fue el resultado de la batalla? Entonces imagina, ahora están ellos en cierto lugar y ellos ven aquellas ciudades, y ahora Dios les envía un mensaje en relación a Og y aquellas ciudades, y cuál fue el resultado de la batalla que se sostuvo en aquellas regiones. Vayamos a la palabra de Dios en el libro de Números,
Números capítulo 21, y ahí vamos a leer el verso 34 y el verso 35. Nos dice así: Entonces el Eterno dijo a Moisés: No temas, en tu mano lo he dado, a él, a todo su ejército y su tierra. Harás con él como hiciste con Sehón, rey de los amorreos, que habita en Hesbón. Y los israelitas lo hirieron a él y a todo su ejército, no dejaron a nadie con vida y poseyeron su tierra. Muy bien, ¿cuál fue el mensaje? No le temas, a todos los entregué en tu mano. Así como hiciste con el rey, aquellos otros reyes, lo mismo va a pasar con estos, los he entregado en tu mano. Y esto pasó de esta manera. Pero vamos aún un poco más a leer un texto más de la palabra de Dios, el cual se encuentra en Deuteronomio, capítulo 3. Y ahí vamos a leer el verso 2 hasta el verso número 7. Muy bien, leamos allí. Y dice así: El Eterno me dijo: No le temas, en tus manos lo he entregado, a él, a todo su ejército y a su territorio. Harás con él como hiciste con Sehón, el rey amorreo, que habita en Hesbón. Y el Eterno nuestro Dios entregó en nuestras manos a Og, rey de Basán, con todo su ejército. Lo derrotamos y destruimos sin dejar a nadie con vida. Tomamos entonces todas sus ciudades. No quedó ciudad que no tomáramos. 60 ciudades, toda la tierra de Argob, del reino de Og de Basán. Todas eran ciudades fortificadas, con alta muralla, puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muralla. Las destruimos como hicimos a Sehón, rey de Hesbón. En cada ciudad destruimos a hombres, mujeres y niños, y tomamos las bestias y los despojos de las ciudades. Muy bien. Entonces Dios les había dicho que les iba a entregar estas ciudades junto con el rey, y ellos fueron allá y tomaron y vencieron a estos pueblos, que eran unos pueblos bélicos, eran unos pueblos preparados, eran ciudades amuralladas. Sin embargo, Dios las había entregado en su mano. Pero vamos un poquito más a la descripción del Espíritu de Profecía y veamos cómo nos dice Patriarcas y Profetas, página 465. Ni los poderosos gigantes, ni las ciudades amuralladas, ni tampoco los ejércitos armados y las fortalezas escarpadas podían subsistir ante el capitán de la hueste de Jehová. El Señor conducía al ejército. El Señor desconcertó al enemigo y obtuvo la victoria para Israel. No había fortaleza que pudiera resistir el ataque del pueblo de Israel, porque el ataque del pueblo de Israel iba con la bendición de Dios y Dios mismo iba luchando en favor de ellos. Pero aún hay más. Quiero que me acompañen a leer la siguiente parte de este párrafo. Nos dice así: el gigantesco rey y su ejército fueron destruidos, y los israelitas no tardaron en poseer toda la región. Así borró de la faz de la tierra esa gente extraña que se había entregado a la iniquidad y a la idolatría abominable. Entonces, toda esa nación quedó destruida. Muy bien. ¿Por qué? Porque esta nación, recuerden que se habían entregado a la corrupción, se habían hecho más maldad, y finalmente la copa de la iniquidad se había llenado y Dios los tuvo que destruir a través del pueblo de Israel. Muy bien. Pues vamos a continuar con esta siguiente pregunta, la cual nos dice así: ¿cómo ayudó el Señor a su pueblo en la guerra contra los dos reyes amorreos, Sehón y Og? ¿Y cómo la nueva generación de israelitas vio el error de sus padres? Entonces, ¿cómo es que Dios actuó? ¿Y qué es lo que aprendieron esta generación que estaba llegando hasta este momento y estaba viendo las maravillas de Dios? Pues bien, vamos a ir a la palabra de Dios y veamos qué es lo que nos dice allí. Leemos en el libro de Josué, capítulo 24, y ahí vamos a leer el verso número 12. Mire lo que nos dice: envía avispas delante de vosotros que los echaran antes de vuestra llegada, a saber, a los dos reyes amorreos. No los echasteis con vuestra espada, ni con vuestro arco. Muy bien, ¿se da cuenta? Dios estaba luchando por ellos y dice que él envió avispas para que los echaran fuera.
No es que los israelitas eran buenos guerreros ni que eran superiores a aquellos reyes, sino que Dios había luchado por ellos. Muy bien, así como les había prometido que lo haría. Veamos ahora qué es lo que la pluma inspirada nos habla de este asunto. Leamos en Patriarcas y Profetas, página 465. Nos dice así: en la conquista de Galaad y de Basán hubo muchos que recordaron los acontecimientos que casi 40 años antes habían condenado a Israel en Cades a una larga peregrinación por el desierto. Veían que el informe de los espías tocante a la tierra prometida era correcto en muchos sentidos. Muy bien, ellos recordaban lo que había pasado. Bien, en muchos sentidos tienen razón lo que dijeron los espías, pero no era todo. Veamos también qué es lo que más nos dice este párrafo. Y dice así: las ciudades estaban amuralladas y eran muy grandes, y los habitantes gigantes, frente a los cuales los hebreos no eran sino pigmeos. Pero podían ver ahora que el error fatal de sus padres había consistido en desconfiar del poder de Dios. Únicamente esto les había impedido entrar enseguida a la hermosa tierra. Muy bien, el informe estaba correcto, la gente era grande, estaban mejor fortificadas las ciudades, eran ciudades amuralladas, ese pueblo era un pueblo guerrero y tenían muchos años de experiencia en la guerra. Sin embargo, lo único que le faltaba era creer en Dios, que Dios les entregaría las ciudades como lo estaba haciendo ahora. Muy bien, entonces cuando nosotros analizamos esta historia, debemos recordar que Dios no es el que falla, sino el ser humano, nosotros, cuando no confiamos completamente en Dios. ¿Se da cuenta? Pero nuestro estudio ha concluido aquí. Vamos a continuar el día de mañana. Quiero invitarle a que tengamos una oración. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos muy agradecidos ante su presencia porque nos permite encontrar una vez más aquí para tener este estudio. Estamos muy agradecidos porque hemos visto cómo Dios ha actuado delante de este pueblo que en el tiempo pasado fue rebelde a su voz, pero esa generación que pudo poseer la tierra encontró cuál fue la falla. Y queremos pedir que nos ayude también a nosotros para poder confiar plenamente en Dios, saber que las cosas que Él hace y que promete hacer se han de cumplir así como Él lo ha dicho. Bendíganos aquí, ayúdenos a cada uno. Si hemos pedido cosas, si hemos estado en situaciones difíciles, ayúdenos a confiar plenamente en que Dios actuará según su voluntad y lo mejor para cada uno de nosotros. Bendiga a cada uno que nos ha visto y nos ha escuchado. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde que le esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.